Binomio de Castro y Gómez. Cipriano Castro, un andino del pueblo de Capacho en el estado Táchira, escala notablemente por los cargos de administración política. En 1891 es nombrado diputado del Congreso Nacional. Castro critica al guzmancismo y a Inglaterra por el territorio del Esequibo. Varias escaramuzas protagonizan ante la revolución legalista de Crespo, pero debe abandonar el país por la derrota de su aliado Andueza Palacio. Se refugia en Cúcuta y decide entrar al país el 23 de mayo de 1899. Castro pasará a ser conocido como el siempre vencedor, jamás vencido, por sus habilidades estratégicas de combate. Ya en el gobierno de 1899 sigue ganando enfrentamientos. Encarcela al Mocho Hernández, un líder en ascenso. En 1900 liquida un movimiento autonomista en Guayana, capitaneado por Nicolás Rolando. Cipriano Castro crea la Escuela de Marina y Guerra para estructurar una academia militar en el país. Desde aquí comienza a existir una verdadera carrera militar, en 1901. Empieza a tener problemas con las empresas extranjeras, como la New York and Bermudas Company, subsidiaria de la General Asphalt. En 1900, Norteamérica pelea el contrato lacustre. Sin embargo, los de la empresa estadounidense sobornan a 2 jueces de la causa, y Castro sale a defender a los 4 venezolanos que reclamaban los derechos del pozo de asfalto. Comienza entonces un plan para derrocar a Castro por parte de los Estados Unidos. Le ofrecen suministros de guerra a Manuel Antonio Matos para que proceda en la operación, pero no se logra nada, ya que las fuerzas de Castro residían en la unión y organización de sus tropas. Juan Vicente Gómez, su compadre, es uno de los que se gana su respeto y admiración. Sale victorioso de varias batallas en el país y es nombrado como el Salvador del Salvador. El problema económico se resiente. En 1901 se le deben a la banca europea 120 millones de bolívares y más de 88 millones a los acreedores internos. Y como consecuencia de las conflagraciones sucedidas a partir de la legalista, carece de posibilidades de cancelación. Alemania e Inglaterra en 1902 anuncian una unificación para ventilar el asunto. Se capturan algunos barcos venezolanos y se bloquean las costas. Italia se une a la coalición invasora junto con Francia, Bélgica y España. Cipriano recurre al nacionalismo para organizar un desagravio a los símbolos patrios. Expide un decreto de amnistía general y ordena la libertad del Mocho Hernández. Solo Argentina lo respalda con un documento doctrinario en contra del cobro violento de acreencias a países pequeños. Pero no es esto lo que hace que el bloqueo se retire. Estados Unidos ve cómo Inglaterra pretende establecerse en Bocas del Orinoco y de cómo los alemanes ya han escogido un playón en Margarita para construirse una base naval. Se replegaron los países que bloqueaban las costas. Castro aumenta su poderío sin precedentes. Se desarrolla un desarme ciudadano y cambia a los caudillos de localización en el país. En 1904 modifica la Constitución y aumenta la duración de la presidencia a 6 años. Establece un pago de derechos al Tesoro a partir de un mínimo del 25% neto de la explotación minera. Se prohíbe la influencia de agentes diplomáticos en querellas que pudiesen ocurrir entre la nación y los tenedores de concesiones. En mayo de 1904, el gobierno inicia un juicio contra la New York and Bermudas Company y una indemnización de 50 millones de bolívares. Castro tiene disputas con menores monopolios como la Compañía de Aguas de Caracas, la Orinoco Steamships y la Orinoco Shipping Company, cuyos intereses expropia. Pero comete un error que marcaría el comienzo real de su fragmentación como líder. Les da la espalda a sus compañeros de la invasión de 1899, exceptuando a Gómez. Integran una camarilla llamada el Círculo Valenciano, cuyo rol en la cúpula es medrar a costa del erario con negocios fraudulentos o con robos descarados. Protagoniza orgías en los burdeles, consume brandy hasta perder el conocimiento. Se va del país en 1906 y deja a Gómez ante la sorpresa del país y el miedo de la camarilla. Luego de la aclamación vuelve a Venezuela. Es cuando Castro presenta problemas con la corona de Holanda, que se empieza a conspirar contra él, intentando convencer a Gómez de que participe.
Estados Unidos logra entrar en contacto con El Salvador del Salvador. Castro enferma y debe ir a Alemania para realizarse una intervención quirúrgica. Es entonces al salir del territorio nacional, el 19 de diciembre de 1908, cuando Juan Vicente Gómez, quien había quedado encargado temporalmente del país, da un golpe de estado, prohibiéndole la entrada a Castro, quien nunca más volvería a Venezuela. Al igual que los diferentes caudillos en el poder, Gómez mejoró la Constitución varias veces para ampliar el mandato y permitir el nuevo nombramiento. Desde 1908 el Congreso lo designó presidente provisional y después de eso progresivamente presidente constitucional por los periodos 1910-1915, 1915-1922, 1922-1929 y 1929-1936. Para este último período, él profesó no reconocer y prescribir al doctor Juan Bautista Pérez, a quien el Congreso designó de inmediato. En cualquier caso, en 1931, Gómez hizo que se rindiera y fuera responsable de la presidencia hasta su fallecimiento. En medio de su régimen se aisló algunas veces de la presidencia, aún manteniendo su condición y situación de comandante en jefe del ejército. Desde agosto del año 1913 hasta enero del año 1914, le otorgó la presidencia al doctor José Gil, y en el período de 1915 a 1922 al doctor Victoriano Márquez. Durante su gobierno le sacó el mejor provecho a la existencia del petróleo, considerando que en el año 1930 logró pagar la deuda que pesaba como una obligación externa en el país. Incapacitó a los partidos de restricción y rechazó la mala conducta. Fue muy radical en todo lo que consideraba ajeno a la voluntad del ser humano. Es también notable que sus familiares más cercanos ocuparan distintos y altos cargos en la administración pública durante su régimen. Gómez superó muchísimo a los caudillos que le precedieron al explotar su influencia para su propia mejora, es decir, para su propio beneficio. Era el mayor propietario regional. Sus tierras se extendieron en un gran número de hectáreas y lo convirtieron en el proveedor fundamental de toda la nación. Tenía más del 60% de todo el ganado lechero en Venezuela. Su gran plaza, a través de su finca, fue autorizada y convertida en una infraestructura de restricción de la familia Gómez. Asimismo, acaparó la ruta fluvial, justo la que daba frente a playa. Adquirió mucho poder en unas pocas comunidades urbanas, tratándose de diversas fábricas de azúcar, delicioso café y ranchos de cacao, como también pequeñas empresas de texturas, limpiadores, cigarrillos, velas, vidrios, aceites y alojamientos exclusivos para acampar. Dentro de sus características más notables destacan la condenación fuerte a la que fue sometido por descuidar grandemente la educación, siendo este un punto al que no le dio mucha importancia. Su extenso tramo de gobierno estaba camuflado con mecanismos legales que se unieron a telones breves, al igual que algunas alteraciones sagradas que le permitieron mantenerse en el poder hasta el día de su fallecimiento, que ocurrió en Maracay el 11 de diciembre de 1935 de manera inquisitiva. Para mejorar la economía de la nación, Gómez optó por prescindir de los gastos en la tarifa del café, cacao y cuero de vaca. Asimismo, canceló el modelo de negocio imponente en la eliminación del tabaco. Canceló las leyes que limitan la ruta por vías fluviales y por los océanos, que era lo que permitía una apertura completa a las especulaciones extremas. Las naciones más creadas de la época mantuvieron un entusiasmo extraordinario por poner recursos en Venezuela debido a las riquezas que tenían, por ejemplo, el petróleo y el hierro. El presidente Gómez, desde el primer punto de partida de su régimen, hizo muy notoria su decisión de no participar en los enfrentamientos latinoamericanos y mantener las relaciones más ideales con las naciones vecinas. En el año 1908 se dispuso a continuar las relaciones estratégicas
con los Estados Unidos, alianzas que habían sido rotas por el presidente Castro. Continuaron las relaciones estratégicas con Colombia, igualmente quebrantadas por el presidente Castro. Más aún intentó desde el primer punto de partida resolver las distinciones con Francia y Holanda, que también habían interferido sus relaciones con Venezuela desde el año de 1906 y hasta mediados del año 1908 por separado. En el año 1910 convocó un Congreso Bolivariano que buscaba respuestas útiles para los intereses de la República Bolivariana, para reforzar los vínculos comprobables y para resolver los estados de su futuro. En el área cultural de toda nación, el estudio juega un papel muy importante, porque de ello se desprende el buen accionar y funcionamiento de lo que puede llegar a realizarse, pues cuando hay buena educación existirá siempre una magnífica cultura, porque se desarrollará cada labor con toda la disposición y el conocimiento requerido y necesario. Aspecto cultural. Dentro de los aspectos culturales que predominaron durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, se pueden destacar el surgimiento de la radio como medio principal para difundir información y noticias de los aconteceres de la región. La radio fue un proyecto que ayudó mucho a la población venezolana, pero no todo queda allí. También ve surgir el cine nacional como materia fundamental que imperó y sigue hasta nuestros días. El cine nacional, en los primeros inicios de su historia, solo se limitaba a documentales que mostraban hechos ocurridos en el momento, como por ejemplo las obras que realizaba el presidente Gómez, como hechos políticos nacionales. Esa fue una norma de mantener informado al país a través de cortos documentales. Para el año de 1913 se dio inicio al primer largometraje silente de alto presupuesto, titulada La Dama de las Cayenas, que era una versión local del melodrama La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, que fue adaptada a la pantalla, como también La Trepadora en el año de 1925. En el año de 1932 se filmó La Venus de Nácar, que fue una obra muy apreciada por Gómez, entre otras filmaciones. Para ello, cabe destacar que la institución cultural más importante que fue creada en la época del gobierno gomecista fue el Gran Ateneo de Caracas, el 31 de abril del año de 1931, y que se inauguró el 8 de agosto de ese mismo año. A partir de allí, la gran esfera cultural se amplió con mejores escenarios, mayor conocimiento y sobre todo mejor entendimiento. Obras. Dentro de su periodo de gobierno se destacó la existencia de una serie de objetivos que figuraron como prioritarios en los momentos de buscar una solución y resolverla de manera correcta y segura, como fue el lograr la calma del país. Para ello se formó un ejército nacional institucionalizado que llegó a suplantar al ejército de guerreros convencionales que solo reaccionaba a razones banderizadas y que se basó en sencillos personajes a los que se les llamaba caudillos o mejor dicho, bandoleros revoltosos. Plaza Bolívar de Maracay, magnífica obra del general Juan Vicente Gómez en el año de 1930. La grandísima y hermosa carretera trasandina que fue inaugurada el 24 de julio del año de 1925, con alrededor de 1.220 kilómetros de calles, desde la ciudad de Caracas hasta la periferia con Colombia, cruzando los precarios y altos pináculos de los Andes venezolanos con sus 4.100 metros de alto. Aspecto económico. En el área económica de este gobierno se logra apreciar que la circunstancia monetaria de la temporada de Gómez se movían bajo dos vertientes bien importantes, las cuales consistían en la continuación de la Venezuela agrícola y el auge en la mejora del petróleo venezolano. Era una continuidad agrícola bastante perfecta, que iba desde los años de 1908 a 1921,
donde la nación todavía dependía de los excelentes costos del maravilloso producto del café en todo el mundo. Sin embargo, estos costos se vinieron abajo, es decir, cayeron, y los del cacao se mantuvieron. En el año de 1925, el petróleo acababa de arrancar, dejando al café como el elemento principal de la tarifa. En el año de 1928, Venezuela acababa de alcanzar la posición principal como una nación de envío de petróleo en el planeta y la segunda como fabricante después de los Estados Unidos.